Durante la Edad Media, el invierno era una estación particularmente dura, fría y oscura, con pocas horas de luz del día y sin necesidad de salir a trabajar en los campos. Así que no había mejor momento para tomar 12 días de descanso desde la Nochebuena hasta la Epifanía el 6 de enero y festejar. Aparte de los servicios religiosos obligatorios, los medievales se dedicaban precisamente a eso: banquetes, diversión y celebraciones. Los partidos de fútbol navideños todavía son una tradición hoy en día en Inglaterra, pero sus orígenes se remontan al siglo VIII. El fútbol medieval era una violenta pelea libre, muy diferente al fútbol actual de los partidos de temporada del Día de los Inocentes. Se elegían 2 goles, uno en cada extremo de una ciudad o pueblo, según las reglas. Podría ser el porche de una iglesia, una ventana o techo de una casa que se usaba como uno de los extremos del campo, quizás a un par de millas o más de distancia. Ahí terminaban las reglas, pues el objetivo era meter la pelota, una vejiga de cerdo inflada, en la meta por cualquier medio. Aunque un poco de fútbol festivo puede parecer inofensivo, el problema era que durante las patadas, mordiscos, cabezazos entre ellos y al balón, tropezones, cargas, tirones de pelo y golpes, muchas personas resultaban gravemente heridas e incluso algunas morían. El juego podía durar días e involucraba a todos en el pueblo, incluso a las esposas y niñas jóvenes que a menudo escondían el balón en sus faldas para darse una ventaja. El fútbol también se jugaba en otros festivales religiosos como Pentecostés y Pascua. Pero la violencia agresiva en el deporte se convirtió en un gran problema. En 1314, el alcalde de Londres prohibió jugar el juego cerca de la ciudad. Unos 15 años después, Eduardo III lo prohibió en el reino, prefiriendo que los hombres usaran sus energías en pasatiempos más saludables como practicar tiro con arco. Lamentablemente, durante un partido celebrado en el siglo XIII, un joven en Northumberland murió porque, cito, se topó con la daga de un jugador contrario. No fue la única persona que murió durante un partido de fútbol medieval. En 1440, los franceses fueron amenazados con la excomunión si insistían en jugar el peligroso y pernicioso juego de fútbol multitudinario porque se utilizaba para resolver rencores y enemistades bajo el velo de la diversión recreativa. El Mummers Mowing se llevó a cabo durante el periodo navideño en las partes norteñas de Europa, desde tan temprano como el siglo XIII. La hija del rey Eduardo, primero en Inglaterra, tuvo su día de boda durante el periodo navideño y contó con la presencia de mimos y juglares. Los mimos jugaban juegos repugnantes viajando en grupos de casa en casa durante la noche. Algunos se disfrazaban con máscaras aterradoras y fingían ser fantasmas u otras criaturas espeluznantes. También había obras de mimos que se escribían específicamente para la ocasión y generalmente involucraban a alguien muriendo y luego siendo resucitado. La mediocre actuación se debía más a los roles que a los guiones. El rey Eduardo III celebró eventos extravagantes con cientos de invitados. En Navidad de 1338 ordenó 86 máscaras simples, 14 máscaras con barbas largas, 15 cabezas de babuino de lino, 12 varas de lienzo para hacer un bosque con un cepo de madera y un taburete de cocina. 9 años después, en Navidad, ordenó disfraces más elaborados para que sus invitados se disfrazaran y representaran estas obras morales. Cantando villancicos. Esto se remonta al siglo XIII, cuando los villancicos trataban sobre danzas en círculo. En vez de un grupo cantando de pie, los primeros villancicos involucraban a todos tomados de las manos o con los brazos enlazados en un gran círculo, con solo una persona en el centro cantando. El líder que se encontraba en el medio cantaría los versos de la canción, mientras los demás giraban saltando de izquierda a derecha y se unían al coro si podían recuperar el aliento. A diferencia de los himnos religiosos solemnes que cantamos hoy, la mayoría de los villancicos medievales eran bastante vulgares y sus melodías solían improvisarse. El canto de villancicos no ocurría en la iglesia, sino en interiores como el salón de la casa señorial o la taberna, o afuera en el pueblo. Los cementerios medievales se usaban como lugar de reunión y socialización, incluso para cantar villancicos, lo cual no agradaba a los sacerdotes. Un historiador del siglo XII, William de Malmesbury, relata que en Nochebuena una docena de cantantes de villancicos bailaban alrededor de la iglesia y persuadieron a la hija del sacerdote de unírseles. Su padre advirtió a los bailarines que se detuvieran y amenazó con que si no lo hacían, se aseguraría de que siguieran bailando sin parar durante todo un año. Su maldición funcionó. El grupo no pudo dejar de bailar y sus manos se fusionaron.
El hijo del sacerdote salió corriendo para intentar salvar a su hermana, pero cuando agarró su brazo, se rompió como una rama podrida. Cena de Navidad. Normalmente, había una casa señorial en el centro de las tierras de un señor, reservada para él y su familia. Allí los inquilinos pagaban rentas y multas, pero también se reunían en el gran salón para comidas comunitarias durante la Navidad y otros días festivos. El gran salón podría albergar desde cientos de invitados en un gran castillo hasta solo 20 personas en una modesta casa señorial, dependiendo de su tamaño. De cualquier manera, era un espacio comunitario en Navidad donde todos, ricos o pobres, podían reunirse para comer, bailar y divertirse. En Navidad, se esperaba que todos, desde reyes hasta campesinos, se reunieran y abrieran sus hogares. Hasta la cabeza de jabalí, elegante plato principal de la cena navideña medieval, tenía su propio villancico. Como en toda celebración, la comida era esencial en las festividades. Además, los alquileres al jefe podrían incluir dar al señor pollos o un cerdo para la cena navideña. Así que, en Navidad, el señor del feudo mostraba gratitud a sus siervos, devolviéndoles su propia comida como agradecimiento. Toda la mejor comida siempre se iba a servir en la corte real. En 1213, el rey Juan de Inglaterra celebró una fiesta de Navidad con enormes cantidades de comida. Un pedido incluía 24 barriles de vino, 200 cabezas de cerdo, 1000 gallinas, 50 libras de pimienta, 2 libras de azafrán y 100 libras de almendras. Todo eso, así como 500 libras de cera, otras especias, servilletas y lino, y 10.000 anguilas saladas ordenadas al sheriff de Canterbury. Incluso en hogares pequeños se comía bien en Navidad. El obispo de Hereford, Richard de Swinfield, tuvo a 41 invitados en su lugar en 1289. Tuvieron 3 comidas en un día y cenaron 2 carcasas y 3 cuartos de res, 2 terneros, 4 ciervas, 4 cerdos, 60 aves, 2 gansos, pan y queso. También lograron beber 40 galones cada uno de vino tinto y blanco. Después de toda esa comida y bebida, es comprensible que nadie parezca haber podido llevar la cuenta de cuántas cervezas se bebió. Si un señor no podía alojar a todos sus inquilinos en una cena navideña elegante, podría darles suministros para que los disfruten en sus hogares. En una mansión en Somerset durante el siglo XIII, a un pastor se le dio un pan y un plato de carne en la víspera de Navidad. Su perro recibiría un pan en Navidad. En la misma mansión, 3 inquilinos compartían 2 panes, un plato de carne de res y tocino con mostaza, un pollo, queso, combustible para cocinar y toda la cerveza que pudieran beber durante el día. Trolls islandeses. Para los residentes de Islandia, diciembre significa solo unas pocas horas de luz del día, generalmente alrededor de las 4 o 5. Para los medievales islandeses, esto significaba largas noches frías y un tiempo de peligro cuando creían que criaturas malvadas vagaban por la tierra. Las sagas islandesas cuentan historias de extraños sucesos durante el Festival de Yule. En una saga, un granjero invita a sus vecinos a una cena navideña, pero varios fantasmas también aparecen y causan problemas. El espíritu festivo se sacudió el barro, rociando a los demás invitados. Quien intentaba detenerlos enfermaba y moría. En la saga de Grotir, el pastor Thorgord salió con sus ovejas en víspera de Yule durante una tormenta de nieve, donde los trolls se volvieron un problema para él. Thorgord solía regresar cuando oscurecía, pero ese día no volvió. Todos fueron a la iglesia, pero no fueron a buscar al pastor porque tenían miedo del poder de los trolls en la noche. El día de Yule sí fueron a buscar a Thorgod y encontraron al pastor, su cuello roto y cada hueso de su cuerpo arrancado de su lugar. En la Edad Media tardía, las historias islandesas sobre la gente oculta eran bastante comunes, y los elfos y trolls se asociaron con la Navidad. Justas. Durante la mitad de los 1330, los ingleses y los escoceses desarrollaron justas de guerra en las marchas de Escocia. Estas no eran solo para entretenimiento y deporte, sino que se luchaban hasta la muerte con lanzas de acero afiladas. En una justa celebrada en Berwick por Navidad, Henry Earl of Derby lideró a 20 caballeros ingleses contra igual número de caballeros escoceses. Muchos hombres resultaron heridos y afortunadamente solo 3 murieron, probablemente porque algunos hicieron trampa al usar armadura debajo de su ropa. Por alguna razón inexplicable, aunque probablemente debido a la cerveza, ambos lados habían acordado no usar ropa protectora antes de que comenzara la justa. Tronco de Yule. Esta tradición medieval probablemente se originó en Escandinavia y era una costumbre pagana que se absorbió en la Navidad cristiana.
El fuego del hogar se encendería en Nochebuena con el tronco de yule del año anterior. Se seleccionaría cuidadosamente un árbol y se llevaría a la casa, colocando el extremo más grande en el fuego para quemarlo. El resto del árbol se extendería por la habitación y se alimentaría lentamente al fuego durante los 12 días de Navidad. Pero también tenías que juzgar cuidadosamente cuándo retirar el tronco del fuego para que quedara suficiente para iniciar el fuego de Navidad del año siguiente. En ciertas regiones, el extremo del tronco de yule era puesto bajo la cama del cabeza de familia, pues se creía que tenía poderes sobrenaturales capaces de prevenir incendios y rayos. Ahora nos basta con comer un delicioso pastel de chocolate en forma de tronco, en vez de tener un árbol ardiendo en el suelo de la sala. Algunas de las tradiciones que aún son populares hoy en día tienen sus raíces en las extrañas y maravillosas costumbres navideñas que comenzaron en la Edad Media, y solo nos queda desear a todos nuestros maravillosos medievalistas una feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo.